Buenas noches, otra edición de Odisea Argentina, otra edición sin Nico Duhovne, que sigue fuera del país, lo estamos extrañando ya. Vamos a tener un programa muy interesante donde vamos a estar analizando, como todos estos programas, en el fondo el tema es siempre el mismo, es tratar de ajustar la mirada a lo que se ha iniciado en la Argentina como una transición. Las transiciones son siempre inciertas, suponen, como supone la que estamos atravesando ahora por varios meses, seguramente por 2 años, una fragmentación del poder que hace que no solamente la realidad se comporte de manera inesperada, sino que también los actores principales no tienen demasiado en claro, sino aquello que les conviene, por lo menos si van a poder realizar aquello que planifican, porque el poder, como decíamos, está repartido. Dentro de este marco general de incertidumbre, que se va a prolongar durante bastante tiempo, apareció una especie de refuerzo o de subincertidumbre ligada a la salud de la presidenta. Hace ya más de una semana que Cristina Kirchner ingresó por un problema de una arritmia en la Fundación Favaloro. Todo eso ustedes saben cómo derivó en un hematoma debajo del cráneo. Todavía no sabemos nada de la arritmia, es decir, todavía sigue la salud de la presidenta en lo que tiene de central, que fue, ¿para qué fue a la Fundación Favaloro hace 2 sábados? Envuelta en un misterio. Tampoco sabemos, nos enteramos a raíz de esa internación, cuál fue la causa de la caída que tuvo, que le produjo el hematoma. ¿En qué condiciones se produjo esa caída? La versión más fidedigna, la versión más cercana que tenemos, es que ella se cayó la noche del 11 de agosto, es decir, la noche de las PASO, y que se cayó por motivo de una arritmia que se produjo, no sabemos si ligada a algún vínculo emocional o físico, cuando le comunicaron el resultado de las elecciones. No tanto el resultado de la provincia de Buenos Aires, sino el resultado de las elecciones en el norte, que era para ella totalmente inesperado. ¿Sabía la presidenta cuál iba a ser el panorama electoral frente al cual se iba a encontrar? Muchos dicen que no, que tenía una visión mucho más optimista, proveniente de la información que le provee su entorno. Bueno, tampoco sabemos si la presidenta sabe demasiado bien en qué condiciones de salud se desenvuelve su sistema circulatorio, más allá de que los médicos dicen que estas arritmias no son graves y que se podrían curar inclusive con la intromisión o con la introducción de algún marcapasos. La campaña está dominada, increíblemente, por cuestiones médicas. Gravísima la caída del gobernador Gioja, desde el punto de vista médico, por supuesto, y para algunos protagonistas de la interna peronista, grave también desde el punto de vista político, porque Gioja, que se está recuperando con bastante dificultad en San Juan, las últimas noticias que teníamos hoy por la tarde es que estaba estable, pero en un cuadro que sigue siendo dificultoso. Gioja es una figura central en todo el engranaje del peronismo. Y es una figura central para Daniel Scioli. Entre Gioja y Scioli hay una relación muy estrecha, tan estrecha que este gobernador sanjuanino, que es un hombre que pertenece al viejo establishment del PJ, se había transformado en una especie de gestor de la candidatura presidencial de Scioli para el año 2015, inclusive con la expectativa de ser el propio Gioja tal vez uno de los candidatos a secundarlo a Scioli en esa candidatura. Scioli está empeñado en ser el representante del peronismo, no sabemos si también del kirchnerismo, y para eso, como sabemos, ha reabierto el partido y se ha puesto al hombro la campaña de Insaurralde en la provincia de Buenos Aires, tratando de que se cumpla su sueño. ¿Cuál era el sueño de Scioli? Bueno, el sueño de Scioli era que Massa se encargue de Cristina, pero que tampoco Cristina salga tan mal y el gobierno salga tan mal en esas elecciones bonaerenses como para que su propio sueño presidencial, el sueño del gobernador, quede sepultado detrás de una derrota catastrófica de Insaurralde. No sabemos cómo van a ser los resultados, pero tampoco conocemos en detalle las encuestas. Uno de los temas de este programa va a ser aproximarnos a esos datos. Pero si uno mira las declaraciones de los últimos 2 días de Massa, daría la impresión de que Massa intenta reponer cierta tensión en la campaña para
mantener la brecha que era bastante amplia, por lo menos hasta hace una semana o 10 días. Massa le está advirtiendo a su electorado que si esa brecha no es importante, si él no gana por un margen significativo, el gobierno va a intentar de nuevo ir a un proyecto de reforma judicial y eventualmente también reinstalar el debate sobre la reelección. Estas posturas que lo llevan a Massa a pretender o a buscar una mayor tensión entre el oficialismo de Insaurralde y su propia candidatura, lo están poniendo a Massa cada vez más lejos del oficialismo. Y lo están haciendo recostarse sobre una clase media no peronista, que es la que con mayor énfasis, con mayor ilusión, espera que se termine, que se cancele el ciclo Kirchner. ¿Cómo va a ser Massa para continuar su carrera después del 27 de octubre, respaldado sobre esa base electoral que uno supone en principio ajena? Es uno de los misterios que va a tener que resolver Massa o que van a tener que resolver sus estrategias de campaña. Todo esto refuerza entonces un cuadro de incertidumbre, una cantidad de incógnitas que no se van a despejar durante meses. Muy probablemente tardaremos todo el año que viene en conocer los principales resultados de estas preguntas o las respuestas a estas preguntas. Mientras tanto, aquí en Odisea Argentina iremos analizando estos problemas hoy con la colaboración de dos intelectuales que van a estar conmigo en la próxima mesa. Uno es Alejandro Katz, es un ensayista, un experto en crítica literaria, escritor, él mismo, un hombre que desde el mundo editorial y desde el mundo de las letras mira con mucho interés la vida pública del país y los movimientos de su sociología y de su política. Y otro Alejandro Katterberg, un experto en estudios de opinión, en ver las fluctuaciones de nuestra sociedad, de nuestro electorado, es uno de los cerebros de la consultora Poliarquía. Con ellos vamos a estar hablando de este ciclo electoral que desemboca el 27 de octubre y que se abre hacia 2015. Y después vamos a tener una mesa económica donde nos vamos a encontrar con Francisco Gismondi y con Dante Sica para analizar los últimos movimientos del gobierno en materia económica, sobre todo en el frente externo, y bueno, las dificultades que ya son sabidas, que tienen que ver con precios, que tienen que ver con tipo de cambio, que tienen que ver con el problema energético, que sigue siendo una incógnita muy relevante para la marcha de la economía. Y después lo que ustedes ya saben, nos vamos a divertir un rato con Carola Gil viendo por la cerradura de la política y los tweets de la semana, más algún comentario que voy a hacer con curiosidades para el cierre. Pero ahora vamos a la mesa con los dos Alejandros, Katz y Katterberg. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a charlar un poco de las elecciones, que es el tema dominante. ¿Cómo estás viendo la campaña? Has estado unos días afuera. He estado unos días afuera, pero es difícil sustraerse de lo que pasa en Argentina, porque bueno, esta semana, como tantas otras, siempre hay algún atractor que obliga a que uno esté muy conectado para ver lo que ocurre. Esta semana, efectivamente, fue la salud presidencial, pero en torno de eso los análisis políticos, etcétera, que bueno, es difícil desconectarse de la política argentina, aun cuando uno esté afuera. ¿Y te parece entretenida la campaña? ¿Te parece que es interesante, más allá de los avatares, las sorpresas, digamos, los sobresaltos que puede haber, pero desde el punto de vista de lo que se está discutiendo? No, yo pensaba cuando oía tu comentario editorial recién en el extendido uso reciente de una palabra que es la transición, un ciclo de transición. Y decía, quizás es el momento de preguntarse qué queremos decir cuando hablamos de transición en este momento. Fue muy claro hablar de la transición en España después de Franco, quiero decir, es una palabra cargada de sentidos muy precisos que sabemos básicamente cuáles son. Transición en Argentina hoy, ¿tiene sentidos muy precisos? Yo creo que tiene sentidos importantes, pero mucho más acotados. Es importante que termine un ciclo constitucional con la renovación de autoridades prevista en la Constitución. Es importante que haya un cambio de estado de espíritu en general, y el kirchnerismo ha marcado mucho el tono de la vida pública y va a ser un alivio que esto se renueve y se oxigene,
Pero me pregunto si va a haber una transición en aquello en lo que es importante que haya una transición hacia un país con menos pobreza, con una estructura productiva más competitiva, eficiente y con valor agregado y conocimiento, a una sociedad más igualitaria, a una distribución territorial más inteligente que la que tenemos, concentrando el 20 y pico por ciento, 30% de la población en un área restringida que se va volviendo insoportable mientras el país se vacía. Quiero decir, ¿hay una transición hacia aquello a lo que nos interesaría transitar? ¿O vamos a tener una oxigenación bienvenida del ambiente público que está estresado innecesariamente? Alejandro, escuchaba recién lo que nos decía Alejandro con mucha atención. Pareciera que hay tres objetos que no sé si merecen todos la misma consideración por parte de la sociedad cuando vos haces tus estudios de opinión. Uno es Cristina, otro es el gobierno de Cristina, y en todo caso el grupo político que Cristina lidera, el kirchnerismo, y otro es el país de Cristina. ¿Los niveles de insatisfacción o de satisfacción son los mismos o habría que separar cada uno de estos objetos con consideraciones especiales? No, claramente son distintos, no son el mismo. Hoy Cristina, ¿cómo está? La si construcción, tuvieras que ubicarla. A ver, Cristina hoy es más que su gobierno. Hace varios años que ella, desde la muerte de Néstor Kirchner, que Cristina tomó un carácter y su personalidad, su forma de ser, incluso cambió y la sociedad lo empezó a ver con un rol distinto a la Cristina Kirchner que co-gobernaba con Néstor Kirchner. El síntoma más claro de eso es cuando, por ejemplo, preguntamos la evaluación de la gestión económica que encabeza el gobierno de Cristina, que es muy mala actualmente, a los niveles casi del 2008-2009, comparado con la evaluación personal de ella, que no es tan mala incluso hoy. Para 10 años de gobierno, comparado con valores relativos con otros líderes de Latinoamérica y muy superior a cualquier líder europeo, incluso valores casi parecidos a los que, por ejemplo, puede tener Obama en Estados Unidos en este momento. ¿Eso qué quiere decir, para ponerlo en números? Que tiene alrededor de hoy del 40% de la población que tiene buena imagen de Cristina a prueba, y eso todavía sin ver si hubo algún efecto de simpatía o empatía por esta superación de la cuestión de salud. ¿Qué puede haber? El efecto salud, hay algo que es diferencial y hay que prestar atención porque se estuvo diciendo muchas veces estos días de tratar de compararlo con la muerte de Néstor Kirchner. Yo diría que ahí no hay que caer en ese ejemplo, porque justamente lo que la gente vio cuando murió Néstor Kirchner era una Cristina fuerte, en control, que se sobreponía al dolor, se sobreponía a las dificultades e igual gobernaba y mantenía el país en control. Esto no es esa Cristina. Esto no es una ausencia ahora, claro. Esto no es una Cristina fuerte, es una Cristina débil. Entonces, esa equiparación yo no la haría tan lineal. Lo que sí creo es que esto, y hay que ver ahora cómo se sobrepone Cristina y su vuelta, no creo que le reste popularidad, pero sí le puede restar un indicador muy importante que la gente es el que más mira, que es capacidad de gobernar, gobernabilidad. Entonces, no es lo mismo la presidenta fuerte que se sobreponía a los dolores y a las dificultades e igual mantenía el control, incluso sorprendía cómo, a pesar de las dificultades que enfrentaba, ella mantenía las riendas, a una presidenta débil que hace 2 semanas o a una semana que está fuera de la agenda, que va a estar durante los próximos 30 días y que hay dudas de cuáles van a ser sus capacidades de volver efectivamente o si va a estar a todo motor o no. Entonces, yo ese es el primer dato que diferenciaría. Volviendo al tema siguiente, también hay que ver lo que planteamos en la campaña, ¿no? Lo que Alejandro decía... Alejandro dice, me gustaría que fuera una transición hacia otro país. Y yo no sé si vos detectás que tanta gente quiere otro país o no le gustaría este país manejado de otro modo. Pero ahí yo voy un poco, vamos a Steve Jobs, o sea, hacelo, ofrecelo y la demanda va a estar. Hay una campaña muy simplista, muy lineal. Se cae en la campaña en inseguridad. ¿Qué dicen las encuestas? Primer reclamo, inseguridad. En la campaña caemos en inseguridad y nos olvidamos de todos los demás temas de gestión, los trascendentales, los candidatos que este año se definen en las plataformas 2015 deberían empezar a plantear y o sea, vos ves que los candidatos por ahora son voceros, no son líderes que le estén planteando a la sociedad un horizonte distinto. Para nada. Estar en situaciones de conformidad.
incluso varios candidatos que pierden parecen estar en situaciones de conformidad con derrotas. ¿Cómo es eso? Bueno, digamos, hay situaciones de candidatos que no plantean modificar sus estrategias de campaña, jugar más fuerte, plantear otra idea ¿Y eso cómo lo explicás? Porque hay algunos en distintas provincias se resignan a ser minoría, no tienen capacidades de actuar diferente, no quieren actuar diferente o suponen o presuponen que hacer campañas distintas pueden o generar desinterés de la gente o alejar a la gente si hacen campañas más fuertemente activas o más confrontativas. Entonces estamos como en una calma chicha, digamos, las PASO le sacan todo suspenso a la elección, las campañas se hacen más largas en vez de más cortas, pero se hacen más largas innecesariamente, la publicidad financiada por el Estado habilita y democratiza, pero a su vez iguala y empasta y no se generan diferenciaciones. Entonces, ahora, vos dijiste algo muy interesante que para detenerse y uno podría sacar, por lo menos extraer varios interrogantes de esa afirmación, que es que Cristina tiene, supongamos, un 40% de aceptación, 40% de la ciudadanía la acepta. Es un capital extraordinario para alguien que se está yendo del poder. Muy probablemente, si ella conoce ese dato, va a sentir que las elecciones las perdieron otros, que si fuera ella la que competía, el resultado no sería este. Pero además le debe dar una plataforma como para pensar en su supervivencia política con mucho optimismo. Entonces a mí se me ocurre preguntarles, ¿vos qué pensás que va a pasar con el kirchnerismo, con este líder que es Cristina, con este tipo de agenda que introdujo el kirchnerismo en el país durante todos estos años, una vez que ellos se hayan ido? ¿Tiene supervivencia? No lo sé. Yo creo que para mí es muy difícil hacer pronósticos de ese tipo. Creo que hay un grupo en el kirchnerismo que querrá mantener una identidad aún estando fuera del poder, porque tiene una alta persuasión respecto de que han intentado hacer aquello que dicen que intentaron hacer y que yo descreo que hayan intentado hacer. Creo que en el mediano plazo el kirchnerismo no va a tener ningún interés en la política argentina. Pero retomando un poco lo que decía Alejandro, sí me parece que hay algo interesante en ese 40%, y hay una parte importante de la población que está diciendo que le gusta el país del kirchnerismo sin kirchnerismo, ¿no? Pero falta la pregunta acerca de cuál era el país del kirchnerismo sin kirchnerismo. Quiero decir, el país del alto consumo de hace 4 o 5 años, sin entender que prácticas y decisiones económicas de aquel momento de bienestar son las productoras de los desequilibrios actuales. Siempre hay como una idea de que hubo un momento magnífico que se perdió por algún azar, pero no hay una lectura de la relación de causalidad entre políticas reales de estímulo del consumo de corto plazo, de estímulo del gasto público, de pérdida de competitividad de la economía. Que llevan en sí mismas las razones de la crisis que estamos viviendo. Entonces volvemos sobre una rueda en la cual el periodo inmediato anterior siempre fue maravilloso, caemos en una especie de desesperación, queremos retornar a eso, y no hay un pensamiento de cómo salir de esa circularidad. Alejandro, vos decías que las PASO le quitan suspenso al proceso electoral. ¿Debo deducir de eso que pensás que el resultado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires de octubre va a ser similar al de agosto, que la diferencia que se le auspiciaba a Massa respecto de Insaurralde se achica? ¿Cómo estás viendo ese panorama? Foto general, sí. No debería haber cambios significativos a nivel nacional en lo que pasó entre agosto y octubre. Ajá. Tanto en el 31% que sacó el gobierno, podrá subir 2-3 puntos, hay muchas fuerzas que quedaron desplazadas, entonces hay voto nuevo que hay que repartirse a nivel nacional. Podrá en algunos distritos y en algunas provincias específicas revertir o cambiar la tendencia, posiblemente San Juan, que fue una elección muy pareja porque se agrupaba a toda la oposición, ahora el oficialismo va a sacar una ventaja mayor. Pero veremos qué efecto tiene también esto de Georgia. Y después, en ese contexto general que era paridad o semejanza, más que paridad, semejanza entre
octubre y agosto, y los ganadores de agosto se van a repetir en casi todos lados, yo diría, salvo alguna que otra excepción, vamos a tener los mismos ganadores, apareció lo de la enfermedad Cristina. Entonces la primera gran duda fue ¿cuánto corre esto? Nosotros publicamos ayer una encuesta en el diario La Nación, básicamente lo que mostraba es, esto no modifica ampliamente la foto. 90-95% de la gente decía, mi voto no va a cambiar, hay 4 o 5 puntos que puede cambiar, que en algún distrito específico eso puede ser algún cambio de tendencia, pero foto general, esto no se modifica. Los lugares más importantes, la provincia de Buenos Aires, yo diría, ahí hay un primer fenómeno. Primero es Sergio Massa, que se termina imponiendo en una campaña que arrancó con muchísima ventaja, con un Insaurralde desconocido por el 70% de la gente, que Cristina empieza a ponerse la campaña al hombro, saca todos los votos que yo creo que Cristina hoy está en capacidad de sacar en la provincia de Buenos Aires, sin ser ella la candidata y sin que haya un Kirchner en el ticket, que era 31% de los votos, 35 a 31, 36 a 31, 5 puntos. Las primeras semanas post-elecciones hay un gran corrimiento, una caída de Francisco Narváez y una gran ampliación de la ventaja de Sergio Massa. En las encuestas nuestra Poliarquía llegó hasta 11 puntos, otras encuestas daban 15, 16. Yo creo que fue un error de la campaña, siempre hay que jugar con las expectativas. Cuando uno le dicen, anda a ver esta película que es buenísima, es genial, es la mejor película del mundo, y después uno la ve y dice, no es tan buena como me la decían, y cuando dice, no, esta película es malísima, no está tan mal, se instaló que Sergio Massa podía o puede llegar a ganar por 15, 16, 17 puntos. Y ahora me parece tiene un que error asustar a la estratégico. gente de nuevo. Claro, o sea, es un error estratégico, porque después Massa termina haciendo una elección genial, sacando 40% de los votos, ganando por 8 puntos incluso. ¿Para vos ese es un error de campaña de Massa? ¿Es una picardía de Scioli y del gobierno? No, yo creo que en general los políticos leen al revés. Los políticos creen en este efecto mágico de las encuestas, entonces si las encuestas dicen que vas a ganar, dicen que ganas por 15, como que eso genera que ganas por 15, cuando en realidad me parece que hay que jugar con las expectativas a la inversa. Entonces, si uno va a perder una elección, es mejor ir anticipándolo e incluso decir que la va a perder por mucho, pero después perderla por poquito. Si uno va a ganar la elección, no es muy bueno decir que va a ganar por 15. Hoy, ¿cuál es la composición del electorado de Massa? Bueno, primer dato. Alrededor de un tercio de la gente que vota a Massa en las encuestas nos dice voto a Massa porque le puede ganar el kirchnerismo. O sea, no por Massa. No por Massa. Massa es la mejor forma de ganar el kirchnerismo, sí. pero la principal razón es la forma de frenar al gobierno. Sí. 60% de la gente nos dice no. Massa parece interpretar que eso está bien también, porque cuando dice vóteme ahora, en estas 48 horas, dice vóteme porque si no, Cristina vuelve con la reelección o con la reforma judicial. Es decir, él se ofrece como un instrumento básicamente para frenar al gobierno. Bueno, ahora vuelvo al punto anterior, un punto sobre eso. Es que es más complicado para Sergio Massa en esta semana enfrentarse a un gobierno con una presidenta que está en retirada, convaleciente, que a una presidenta que estaba a cargo de la campaña, con la campaña sobre sus hombros y que iba por la justicia, por la reforma, por 10 años más. O sea, esta Cristina convaleciente mucho no le sirve a los efectos de su estrategia electoral. Bueno, necesitaría las últimas declaraciones me parece que Sergio Massa que le dan el alta muy rápido. Provincializó mucho más la campaña, se focalizó mucho más en la inseguridad y me parece que esta situación obviamente hizo girar un poco la estrategia. Pero volviendo a la pregunta anterior, Carlos, es mucho voto, o un tercio de los votos, porque es el vehículo para frenar al gobierno, 60% claramente porque le gusta a Sergio Massa. ¿Y qué es lo que Sergio Massa construyó en estos años? Gestión. Ajá. Gestión, gestión, gestión. Logró desde Tigre traspolar una imagen de que es un buen gestor, que es joven, que es nuevo, que tiene energías y fuerza. Entonces, esos son los componentes hoy de la imagen de Sergio Massa. ¿Qué opinas de esta fascinación por la gestión? A mí me parece que se abrió en Argentina un espacio muy grande entre los discursos sobreideologizados y los discursos subideologizados. Entonces, de un lado es carta abierta, hablando de la revolución imaginaria, y del otro lado son los intendentes hablando de la cantidad de kilómetros pavimentados. Y lo que no hay entre los dos discursos es política. Política tiene que ver no con la... Quiero decir, hemos tenido un estado de tan baja calidad que quien da la sensación de que puede administrar algunas de las tareas básicas, como pavimentar o hacer cloacas, es el que merece tener el privilegio de llevar el Estado adelante. ¿Y eso es así en todo el mundo o es una peculiaridad nuestra? No, digamos, nosotros tenemos varias peculiaridades. Yo diría que la principal, y que la estamos viendo en el ciclo, y vos lo hablaste en la editorial, es la transición que esta vez claramente es entre peronismos. Entonces,
Yo creo que esa es la discusión que se viene. Más allá del qué tipo de peronismo, el peronismo de los gobernadores, el peronismo más tradicional, el nuevo peronismo. ¿Vos no creés, como puede creer, por ejemplo, da la impresión que por el discurso de Sanz, uno cree que hay un sector de la dirigencia política que apuesta a que hay un cansancio con el peronismo? No, yo no creo eso. Y aparte, tampoco lo que veo es que del otro lado haya una unidad fuerte que le plantea al peronismo el desafío de tratar de resolver antes de las elecciones generales su interna. Digamos, claramente el peronismo que ve oposición fragmentada, debilitada, y se aprovecha de esa situación para poder dirimir su interna en el conjunto de la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que veo? Que a diferencia del 97, a diferencia de los otros episodios, ahora el peronismo tiene una gran certeza o percibe con alta probabilidad que son sucesores del propio peronismo. Entonces, eso es lo que genera... ¿Vos crees que sigue habiendo un porcentaje importante de la sociedad que apuesta a que el peronismo es el único instrumento que te puede dar gobernabilidad hoy en la Argentina? Ese mito funciona. A ver, no sé si gobernabilidad, es hoy... manejar lío el que país, es el país. Y aparte, la sociedad no ve en otros sectores, a ver, con distintos conjuntos de la sociedad, está fragmentado. Macri muestra capacidad de gestión, Macri muestra renovación y algo nuevo. Ahora, Macri no convence a el resto del arco opositor que ve en Cobos, en Wiener, en Lilita, o sea, ahí otras vos ves cualidades. una gran fragmentación. Hay una fragmentación, hay una partición. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo va a lidiar el peronismo esta transición? ¿Cuánto se dificulta o cuánto queda de carga para el que viene? ¿Cuánto empieza a resolver el que está? Y dentro de la coalición del gobierno me parece claramente que hay una parte del gobierno con vistas a facilitar la transición dentro del peronismo y otra parte del gobierno más radical o más radicalizada o más enérgica, menos peronista sin duda en sus orígenes y en su formación y en su actuar, que piensa o elige ir por otro camino. Entonces, esas tensiones dentro del gobierno y del peronismo con el gobierno me parece que son los que se van a empezar a resolver post-elecciones. Alejandro, contanos en un minuto cómo ha sido esta experiencia de conversar con Luis Alberto Romero, el libro que acabas de editar, que se llama La Argentina que duele, medio unamuniano. Medio unamuniano, efectivamente. Historia, política y sociedad. ¿De qué se trata? Bueno, en verdad, Luis Alberto es un historiador de una muy larga trayectoria, con el que tenemos un vínculo desde hace muchos años, por razones editoriales y personales. Empezamos hace más de un año con una serie de conversaciones centradas en algunos de los temas sobre los que él ha trabajado en los artículos de opinión que publica fundamentalmente en La Nación. Hay núcleos que son muy claros de reflexión. El Estado es uno de ellos, es decir, cómo el Estado es fundamental para que el país pueda organizarse y cuál es el estado del Estado argentino actual. El peronismo, el nacionalismo, las Malvinas son centros de reflexión y de preocupación. Unos artículos muy interesantes, muy polémicos. Muy polémicos. Y lo que es, en mi opinión, lo que era interesante en las conversaciones era tratar de entender la Argentina contemporánea con el background del historiador. Es decir, cómo la historia informa el presente, dónde hay rasgos particulares de lo actual y dónde hay continuidades, dónde hay en esas particularidades la posibilidad de algo nuevo que rompa con inercias que no han sido afortunadas y donde no lo hay, etc. Entonces, esta era. El resultado es un libro que, según él mismo dijo en alguna ocasión, le permitió enfocar, dado que su interlocutor no era un historiador, no eras vos, por ejemplo, le permitió enfocar viejos problemas desde una perspectiva distinta, y entonces hay una luz de reflexión que es sugerente. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante todo. Vamos a seguir en unos minutos con Odisea Argentina y pasaremos a discutir la economía con Dante Sica, con Francisco Gismondi y después la charla con Carola, las novedades que trae, los tweets de la semana y algunos comentarios finales. Gracias. Paz.
amanecer, pensando en ti días enteros. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia. Seguimos en Odisea Argentina. Buenas noches, Dante. Buenas noches, Francisco. Dante Sica, Francisco Gismondi. Dante, ha habido durante todos estos días una cantidad de novedades. No sabemos qué densidad tienen, qué profundidad tienen, pero todas relacionadas con operaciones del gobierno del frente externo, que es todo lo que ha estado anunciando Lorenzino en relación con el pago a los acreedores, a algunos acreedores del CIADI, la recomposición de líneas de crédito por parte del Banco Mundial, la posibilidad de, largamente esperada y largamente anunciada, de que se presente otro índice de precios. Bueno, en la política esto impacta fuertemente porque hay gente como Scioli, como los peronistas que están al lado de Cristina, que necesitan que Cristina haga algún gesto de reconocimiento de determinadas realidades. ¿Vos crees que esto es un reconocimiento o que queda en el nivel del maquillaje? Mi sensación es que el gobierno necesita el año que viene recuperar aire para poder llegar bien al 2015. Y si uno mira, la restricción externa más el desequilibrio fiscal estaban de alguna manera impactando muy fuertemente. Y a ese panorama había que sumarle a partir de este año la restricción política. Ya no es un gobierno poderoso que podía presionar a los empresarios y poder conquistar. Entonces me parece que el gobierno el año que viene necesita por lo menos, por un lado, patear la restricción externa, o sea, salir a buscar dólares al mercado de donde sea, rascando de donde sea. Y donde, ¿al mercado qué quiere decir? A ver, no al mercado voluntario, porque sí. El gobierno tiene 4 frentes abiertos, de los cuales quiere empezar a cerrar, Club de París, CIADI, acordate que todavía tenemos el tema de los hold-out pendientes, y el tema de Repsol, digamos, la expropiación de Repsol nos impide poder capturar a lo mejor inversiones extranjeras directas, básicamente para lo que es el sector de energía. Entonces, creo que lo que está haciendo es una idea de, una estrategia de, bueno, por un lado, voy y trato de conseguir todo lo que puedo en los organismos institucionales, BID, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, Fonplata, quizás el BNDES si mejora la relación con Brasil, tratar de ver si puede a lo mejor avanzar en algunos temas de swap con créditos con bancos centrales. ¿Te acordás que en el año 2009, sí, cuando fue el problema de la crisis, el Banco de Francia nos dio para reforzar reservas ante la pérdida de reservas y tratar de, yo llamo, pescar algunas inversiones extranjeras para hoy las únicas joyas de la abuela que puede ofrecer el gobierno con ciertas restricciones, que es energía. Eso le permitiría, del lado de la oferta, compensar algo de pérdida de reservas. Ahora, también va a tener que trabajar sobre la salida de flujo de dólares que está teniendo. Entonces creo que me parece que está en el marco de la idea del gobierno, de el año que viene, sin tocar los desequilibrios de fondo, sin avanzar en la corrección de precios relativos, sin solucionar los temas de fondo que tiene la economía, es tratar de conseguir un poco de aire, el poner algunos parches y tratar de llegar lo mejor posible al año 2015. Francisco, si vos fueras un inversor que está mirando Sudamérica, mirás la Argentina, ves este ciclo que se abre ahora después de las elecciones y ves estos gestos del gobierno, ¿qué te pasa por la cabeza? Bueno, estos gestos obviamente acercan un poco al inversor que estaba un poco alejado. También es cierto que un gobierno que
tiene una transición, como hablaban recién, de 2 años. 2 años donde ya se ve un cambio. El inversor ya está mirando con atención qué puede pasar en Argentina, porque a lo mejor alguna inversión que lleva 1 o 2 años de ponerse en funcionamiento, ya va a arrancar con otro gobierno. Entonces, cuando va a arrancar con otro gobierno, empiezo a invertir hoy. Algo de eso va a empezar a venir. Ahí hay un problema interesante que es el tipo de cambio. O sea, venir a 5,80... Bueno, hay inversores a los que le están armando, digamos, trajes a medida. El caso de Bulgeroni, que es un dólar, no sé, de 7 con algo. Sí. Digamos, la posibilidad de entrar con bonos, etcétera, ya es un reconocimiento de que hay un problema de impacto de la paridad cambiaria sobre la inversión. Más allá de la discusión que puede haber de la paridad cambiaria en general, la paridad cambiaria para el inversor es un tema relevante y eso lo van a estar discutiendo. Pero, como te digo, hay algunas cosas positivas para el inversor y estas el repunte de la bolsa vos lo ves por este lado. Y posiblemente, sí. Ahora, Dante, vos dijiste algo que lo dijiste muy al pasar. A mí me gustaría poner el foco en eso, que me parece extraordinariamente importante en el cortísimo plazo. Vos dijiste, este es un gobierno que va a perder poder y que manejó mucho a los empresarios y manejó mucho variables fundamentales de la economía, como los precios, por ejemplo, gracias a la prepotencia del que tiene el poder y te asusta. Hay gente que cree, empresarios que creen, yo lo he escuchado de varios, que pasado el 27 de octubre, si los números son los que decía en la mesa anterior Alejandro Katterberg, es decir, un gobierno con el 31%, perdiendo la provincia de Buenos Aires, bueno, va a ser más difícil que a Moreno le atiendan el teléfono o que cuando llame del otro lado tiemblen. Y esto va a tener, presumiblemente, así piensan los que creen en esta tesis, un impacto muy inmediato sobre los precios, de los alimentos, de los combustibles, etc. ¿Vos cómo te imaginás las 3 primeras semanas posteriores a las elecciones en el tema precios? A ver, yo te diría, no espero un impacto inmediato de esta restricción política. Ahora, es claro... O sea, ¿no ves que hay gente que el lunes a la mañana está remarcando? A ver, te explico por qué. Porque también vos lo que tenés que pensar es que faltan 2 años. O sea, si bien es cierto que es un gobierno más limitado, pero todavía, y a pesar de los problemas de coordinación entre Echegaray, Moreno, Mercedes Marcó del Pon, todavía tienen para gestionar 2 años más y los empresarios, que muchos viven de la discrecionalidad de este gobierno. Ejemplo, hay sectores que han crecido en los últimos años porque el gobierno no deja entrar ningún producto por la frontera. Todavía tienen que negociar con el gobierno. Ahora, es claro que cuanto más pasa el tiempo, más nos acercamos al año que viene, van a empezar a pasar algunas de estas cuestiones. Ejemplo, gente que tiene pedidos de importación que hace 180, 200 días no le dan autorización, ahora pueden ir a la justicia a conseguir una cautelar que les permitan importar. Antes no lo hacían porque la justicia o no te daba esa posibilidad o tenías miedo a la represalia. Hoy la muchísimos casos era miedo. Yo conozco muchas empresas que fueron a la justicia y tuvieron suerte, digamos, le dieron la razón. A partir de ahora ese miedo se va a empezar a relajar, ya estás viendo que el ciclo es un ciclo de salida, entonces va a empezar. Entonces, la presión de Moreno, ahora, hoy todavía Moreno llama y si tenías vacaciones la suspendés. Yo creo que al año que viene, en el primer trimestre, segundo, si te llama Moreno y tenés vacaciones, no la suspendés, porque van a tener que sentarse a negociar, porque te diría, ya empiezan a encontrar... ¿Qué quiere decir sentarse a negociar? Negociar en este sentido, no que va a negociar con el empresario, pero que ya la idea de la rigidez, la imposición, la idea de esto es así porque yo lo digo y a partir de ahora se hace de esta forma, va a tener que empezar a contemplar, y me parece que de alguna manera lo están empezando a hacer, los temas que son ciertos de pérdida de competitividad, que ya no alcanza con los gritos para poder comprar bienes locales porque los precios no están dando, que no hay posibilidad con este aumento de costos de poder soportar, digamos, actualizaciones de precios que están haciendo perder muy fuerte la rentabilidad. Entonces, creo que el gobierno en ese sentido, el avance que va a tener va a ser cada vez menor. Y te insisto, esto es no menor, porque el gobierno, desde el 2011 en adelante, tuvo toda una política de combatir los efectos más que combatir las causas. Y eso lo hizo, interviniendo en los mercados en la micro, con una fuertísima discrecionalidad y en muchos casos con cambios de regla de juego muy fuerte. Eso de alguna manera no va a seguir. Paco, ¿que el gobierno de acá al 2015 combatirá alguna causa o seguiremos en el mismo...? Y es muy difícil pensar que vayan a cambiar justo los últimos 2 años. Lo que no hicieron hasta ahora, estos anuncios previos a las campañas de abrirse al mundo, de dar
algunos debates que hasta ahora no se dieron, ya se hizo en otras campañas y bueno, en general no pasó. La verdad que estos 2 años que quedan me parece que son 2 años donde no tienen mucho margen de maniobra, donde van a ser años bastante mediocres en términos económicos, o sea, en crecimiento, con algo más de inflación o parecido, con un tipo de cambio... Cuando ves a los candidatos hablar de estos temas, si es que los ves hablar de estos temas, ¿cómo estás viendo la campaña en relación con la agenda económica y con este orden de problemas? Sí, la verdad que los candidatos en la agenda económica no se han metido demasiado, salvo estas cositas que hemos visto en las últimas 2 semanas. La verdad, y ahora creo que se desactivaron con todos los temas de salud y los temas de cámaras ocultas, etcétera, pero los temas económicos no fueron buena parte de la agenda de campaña. Y la verdad es que para los próximos 2 años no se puede esperar demasiado de esa agenda económica. A lo mejor el mayor debate que hay hoy es, en estos 2 años, ¿vamos a tener solamente años mediocres o si hay una transición entre 2 peronismos, va a haber tensiones para ver si hay una crisis anterior o posterior a la próxima elección de 2015? Esas son las cosas que hasta ahora no aparecían en el debate hacia adentro, no estamos hablando hacia afuera, hacia las cámaras, pero hoy ya se empieza a hablar en algunos círculos. Dante, un tema que vos seguís de cerca y que me gustaría que expliques en qué situación está la relación con Brasil. La relación con Brasil está fría, está en un momento de equilibrio bajo y muy inestable, en el cual Brasil le ha pedido, en el último año especialmente, alguna señal política al gobierno. La señal política tiene 4 letras, que son las famosas declaraciones juradas anticipadas de importación. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Lo que veía Brasil era que el ajuste en el sector externo se estaba haciendo por el lado de las importaciones de Brasil, mientras que otros destinos, en especial el destino que más compite con Brasil en el mercado argentino, que es China, seguía creciendo el déficit. Entonces lo que le pedía al gobierno era por lo menos una cierta flexibilización o por lo menos una mirada contemplativa con respecto a su principal socio comercial. Recordá que no solo tenés el problema de las importaciones de netos importadores. En Argentina ya hay más de 360 empresas brasileras que necesitan partes que vienen de Brasil para poder seguir su proceso de producción. Durante el año pasado y este año, el principal negociador hoy de Brasil para Argentina es Pimentel, que es el ministro de Desarrollo, no encontró ningún eco. Si vos recordás, hace 2 meses vino a una reunión específicamente con la presidenta y se fue con las manos vacías. Ahora, vino el canciller brasileño cuando asumió, al poco tiempo, a los 2 o 3 días de asumir, Figueiredo. Pero me parece que es por un tema nada más relacionado con lo que fue la Asamblea de la ONU y el tema del espionaje. Pero dijo algo que yo hacía mucho tiempo no se lo escuchaba decir un diplomático brasileño, si es que alguna vez se lo escuché, que es Brasil puede buscar otro socio distinto para el Mercosur, o fuera del Mercosur. No, sí, lo que te diría es, yo te diría que eso ya está pasando. Si vos mirás, hasta el año 2009-2010, el principal destino de la inversión extranjera directa de Brasil en la región era Argentina. Hoy el principal destino es Colombia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las empresas se están encontrando que tienen un proveedor no confiable, un mercado que es importante, seguimos siendo el primer mercado para las exportaciones ciudades de Brasil, pero con las restricciones ya las empresas están virando su eje y están buscando mercados que lo puedan reemplazar. En términos de inversiones, Colombia, Paraguay en segundo rubro son las principales salidas hoy de capital brasilero y relegaron la Argentina al 4º lugar, y por otro lado ya están buscando destinos para poner productos en proveedores mucho más confiables que hoy les resulta Argentina. Francisco, en la región se está planteando una modificación, una reconfiguración muy llamativa. Nos decía recién Dante que el comercio brasileño se orienta más hoy a Colombia que a la Argentina. Colombia está en un proceso de integración con Chile, con Perú, con México. ¿Cómo pensás que va a afectar a la Argentina de los próximos 5 o 6 años este cambio de configuración que aquí parece no registrarse? Bueno, en los próximos 2 años la verdad que tengo alguna duda. En los próximos 5 o 6 años me parece que Argentina va a entrar en esa nueva configuración. No tengo ninguna duda de que lo que está haciendo Perú, por ejemplo, lo que está haciendo Uruguay, o sea, se están reorientando hacia una región que va para otro lado, y Argentina tal vez siguió el camino de lo que es más Venezuela, de pelearse con todo el mundo. Me parece que no tiene ningún sentido y eso va a cambiar. O sea, yo no tengo ninguna duda que Argentina eso lo va a cambiar. En la agenda del próximo gobierno eso va a estar. Les hago una última pregunta a ambos. Hablábamos de que empieza a haber empresarios, inversores, gente que mira a la Argentina y le empieza a resultar atendible. Atractiva.
¿cuáles son los sectores donde vos le recomendarías hoy a alguien que tiene dinero fuera o dentro del país, digamos, alguien, un argentino o un extranjero, que empiece a mirar? Yo te diría, hay 3 sectores importantes que son, sigue siendo el sector alimenticio, el agropecuario, el sector energético. Acordate que en todo el mundo los mercados regulados son los que tienen los activos más caros. En Argentina son los más baratos por lo que es la regulación, por lo tanto el sector energético es un sector importante y más a mediano plazo el sector de la minería. Sí, comparto con los 3 sectores y yo agrego en lo que tiene que ver con inversiones tanto de mediano y largo plazo como también algunas cosas de corto, en todo lo que tiene que ver con logística. Hoy en Argentina falta mucho de logística en todo sentido, puertos, carreteras, trenes, hay un montón de sectores y en lo que es logística en sí mismo, o sea, en cómo distribuir algunos productos y lo que tiene que ver con la minería, en lo que tiene que ver con agroalimentos, que falta muchísimo y ahí también hay negocios para hacer. Claro, lo que está planteando él es, Argentina tiene un retraso fenomenal en materia de infraestructura, o sea, todos los temas que hacen de conectividad, lo que te da la competitividad sistémica, caminos, puertos, aeropuertos, salidas al Pacífico que te permitan compensar un tipo de cambio que ya no va a dar la leche que dio en la primera parte de esta Ahora, década. ¿esta no fue la década ganada en materia de infraestructura? No. Si vos mirás, en materia de lo que es infraestructura productiva, nosotros terminamos solamente 2 autopistas importantes, Rosario-Córdoba y la 14, que es Rosal Entre Ríos por el Mercosur. Seguimos teniendo 3 salidas nada más para todos nuestros productos, que es Cristo Redentor, la zona de Zárate para los granos y Puerto de Buenos Aires, que están saturados, y después las grandes autopistas que te mueven, o las rutas que te mueven la producción agrícola, que se triplicó en los últimos 10 años, no se han modificado. Y otra pregunta. Cada vez que el gobierno habla de economía, habla de esta de reindustrialización prácticamente histórica que ha tenido la Argentina en los últimos 10 años. ¿Hay alguna forma de medir eso, de evaluarlo? ¿Va a ser la gran herencia del kirchnerismo? ¿Es el gran mito? ¿Cómo lo ven ustedes? Me parece que es más un mito que una realidad. Cuando uno mira los números, no hay tanto más de industria. Lo que pasa es que también hay que ver dónde ponen industria cada uno, porque si industria es hacer aceites, sí, obviamente hubo un desarrollo importante, pero viene de una producción primaria que creció muchísimo. Entonces, la industrialización me parece que es limitada, no hay grandes cambios respecto a la década anterior, me parece que es más un mito. ¿Coincidís, Dante? Yo creo que Argentina recuperó su capacidad industrial. Nosotros teníamos, con la crisis del 2001 llegamos a tener casi el 50% de utilización de capacidad instalada. Hoy en los porcentajes estará 17, 18% del PBI. Recuperamos en la plataforma industrial. Ahora, lo que no hubo es avances en materia de temas de tecnología, de innovación, de diseño. Nosotros no nos planteamos qué industria vamos a tener los próximos 20 años. Y en el mundo esto está cambiando. Estados Unidos está viviendo la recuperación de los sectores industriales de la mano de la energía barata. Para el futuro, energía barata y mano de obra capacitada son 2 elementos importantes para poder tener una buena plataforma industrial. Ahora, es claro que si nosotros apostamos a sectores industriales que tienen bajo productividad, y que pagan bajos salarios y que compiten con países donde los salarios bajos es lo primordial, nosotros con el tema de calzado, textiles, siempre vamos a tener que protegerlo. Entonces, yo creo que nos hace falta discutir, bueno, ya logramos esta base. Ahora, a partir de ahora, los próximos 20 años, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer innovación, vamos a trabajar en desarrollo, tenemos que ir a industrias. O sea, vos no creés en esta idea de la presidenta de que tenemos que no imaginar que no vamos a importar ni un solo clavo. Para nada. A ver, Argentina tiene un costo medio de su salario muy alto. No podemos competir nunca con plataformas como la asiática en términos de salario. Por lo tanto, tenemos que tener industrias que incorporen una alta productividad para absorber salarios que en términos regionales siempre van a ser altos. Y para eso... Muchísimas gracias. Muy interesante, me están haciendo seña. Nos vamos ahora a un corte y enseguida volvemos con Odisea Argentina y Carola Gil, que nos va a contar una cantidad de novedades de los entresijos de la política. Muchas gracias. Gracias. Programa Becas de Integración BBVA Francés, 7ª edición, por un futuro mejor para todos. Adelante. Más información en www.compromisobbvafrancés.com. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. La educación
es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de Santander Río Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Mondelez International. Creamos deliciosos momentos de alegría. Todos los días disfrutás nuestras marcas: Milka, Oreo, Beldent, Halls, Tang, Clyde, Terrabusi, Cadbury, Mantecol, Cerealitas, Pepitos. Somos líderes mundiales en caramelos, galletitas, chocolates y bebidas en polvo. Estamos presentes en más de 160 países y empleamos a 4.800 personas en Argentina. Mondelez International. Para tu futuro, confía en quien tiene pasado. Bancor. 140 años, acompañándote. Vamos ahora entonces al top 5 de los tweets de la semana, que esta vez son 3. 2 de Ricardo Foster. Como ustedes saben, Ricardo Foster, candidato a diputado en la capital por el kirchnerismo, tiene una cuenta verdadera que es del propio Foster y otra de un falso Foster. En este caso, ustedes van a tener que determinar o descifrar cuál es el verdadero y cuál es el falso. Yo no logré discernirlo de manera demasiado contundente. La primera dice: es clara la maniobra de sabotaje de la corporación que pone a competir a nuestro brillante muchacho con candidatos que hablan de corrido. Esto ha sido el día del debate en TN. Y el otro Foster, apuntando a la soberanía tecnológica de nuestro país. El Senado migra sus computadoras a software libre. Y el tercero, bueno, un habitué de la casa, Malcolm Gómez, nunca falla. Registro, cédula verde, seguro, cucurucho en la frente. Gracias, puede continuar, señor Cabandier. Algo le teníamos que dedicar a Cabandier. Se le han dedicado programas enteros, por lo menos le dedicamos un tuit, ¿no? Carola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Me alegro. Antes de que arranquemos con lo mío, tengo una pregunta. Bueno, el whisky. Últimamente ya brindamos antes. Y empezamos mucho más temprano, sí. Bueno, una pregunta que tengo colgada antes de arrancar con lo mío. En tu nota de hoy, algo que dijiste acerca de en carta abierta, algo de carta abierta, como hay partes que faltan que uno va a buscar, párrafos editados. Fue muy concreto. Me puse a buscar un texto que Carta Abierta había publicado en agosto, por una frase que yo recordaba haber leído. Fui al sitio oficial de Carta Abierta y me encuentro con que las dichosas cartas abiertas del grupo Carta Abierta, cuyo principal cometido es emitir esas cartas, están, no sé, por lo menos recortadas. Severamente recortadas. Okay. Quiero creer que no censuradas, pero había un párrafo dedicado a Scioli que no estaba, que había que encontrarlo en otro lado. Es llamativo porque ellos se dedican a editar textos, digamos, así que podrían ser más cuidadosos con su propia obra. Perfecto, aclaradísimo. ¿Qué tenemos? A ver, salgamos de los temas escabrosos. Sí, pero me había quedado eso en el tintero. Sí. Vayamos a lo serio. Vamos a lo serio de la noche. Bueno, vos viste que el asunto Menem-Duhalde no quedó muy bien, habían quedado totalmente enemistados, bueno, ¿no? Es una de las grandes enemistades de la historia contemporánea. Aún habiendo sido vicepresidente y presidente, o justamente tal vez por eso, ¿no? Pero parece que se encontraron en la casa de Menem, en la calle Echeverría, ahí en Belgrano. Para el Día del Amigo se encontraron, para el Día del Amigo. Es una broma al que inventó el Día del Amigo, si se odiaban. Decía que viste, los políticos no tienen amigos o enemigos, no sé bien cómo es el tema, pero bueno, se encontraron, no sé si... Raúl Alfonsín, tenía una expresión muy linda para hablar de las amistades en la interna radical. Decía, fulano de tal está amigo. Está amigo. No es amigo, está amigo, puede no estarlo. Como un estado. Es transitorio, es un estado, transitorio. No una condición. Bueno, se juntaron, no sé si para una reconciliación. Es una noticia eso, porque hace muchísimo tiempo que, yo no recuerdo cuándo había sido la última vez en que Menem y Duhalde, que signaron buena parte de la historia peronista contemporánea. ¿Cuándo había sido el último encuentro? Bueno, el último encuentro fue, de hecho,
las ceremonias así del funeral de Juan Pablo II, ¿te acordás? En Roma. Estamos hablando año 2005. 2005. 2005. Claro, que viajan los dos allá. Viajan los dos, pero ¿y sabés quién los juntó? No, me acuerdo, ahora que me estás diciendo, me acuerdo que ellos viajaron juntos a Roma. Viajaron a Roma y tuvieron un lugar absolutamente privilegiado, ¿no? Durante los funerales, casi en uno de esos, viste, rincones VIP con cordones dorados. Y si no, ¿no? Menem no te iba. Si no era así, no iba. Me imagino que no. Y tenían este lugar así absolutamente privilegiado que había conseguido uno de los gentiluomos. Caselli. Caselli, exactamente. Claro, él les consiguió este lugar claro. junto a estas dos monjas polacas, ¿no? Que habían sido las que habían cuidado a Caselli, Juan que claro, Pablo. era descendiente de cardenales, del cardenal Caselli. Caselli, sí. Pero parece que viene medio de capa caída Caselli. ¿Ahora? Sí. Bueno, dejó de ser senador sí, de la República Italiana. Sí, se embajador postuló en el extranjero, ¿no? Como Ileana Calabró. Se postuló con Ileana Calabró y no le fue bien. No. Y ahora parece que Francisco, el Papa Francisco, está eliminando o tiene la idea de abolir esta posición dentro del Vaticano, que es uno de los puestos laicos más honoríficos. Sí, ¿no? sí, que el gentiluomo se consideran parientes de la familia del Papa. Sí. O sea que suprime, ¿no? Lo llaman. Suprime 100 gentiluomos que creo que son para deshacerse de Caselli. Se ve que no lo quiere. Sí, y claro. Bueno, sí. Parece que de todas maneras el negocio le cierra. Debe valer la pena. Y bueno, quiere decir que es un hombre de memoria larga, Bergoglio. Ya que estamos en el tema, Dime. Hoy almorcé con un vaticanista, no sos la única. Ya me quedó el puesto. Sí, me contó que Bergoglio no hay que esperar que el Papa venga por 2 años a la Argentina, o sea que por 2 años no hay previsto un viaje de Francisco a la Argentina. Lo que sí puede haber es, en un tiempo relativamente breve, según como esté la salud de ella, un encuentro con la presidenta, porque la presidenta va a viajar a Roma con su familia porque el Papa le ha ofrecido bautizar a Néstor Iván, al nieto, en San Pedro en Roma. ¿Y eso ya está arreglado o estaría arreglado? Bueno, la internación, el hematoma, la arritmia, todo eso trastornó todos los planes de la familia Kirchner, pero creo que para ella va a ser muy importante, como parte de su recuperación física y espiritual, después de las elecciones, poder viajar al Vaticano y asistir a esa ceremonia. Al nieto. Mira, me completaste la anécdota. Bueno, así que hay vaticanistas que compiten con vos, Carola. Parece, y bueno, habrá que asumir la derrota. Bueno, no, derrota no, competencia nomás. Y nos vamos, nos estamos yendo. Nos estamos yendo y parece que me avisaron que nos vamos con un tema de Russian Red que se llama Girls Just Wanna Have Fun. Ah, bueno, muy bien, ya la tuvimos aquí. Sí, parece que sí. Es un cover, ¿no? De Cyndi Lauper. Nos vamos entonces hasta el lunes que viene. A las 11 de la noche vamos a estar aquí en Odisea Argentina con Nico Dujovne, Carola Gil y bueno, que tengan una buena semana. Buena semana.